por la ventana veo que estás como en el campo. Sí, sí, ¿Dónde estás? estoy en el estado de Morelos, en la salida sur de la Ciudad de México. Estoy como a 2 horas de la Ciudad de México, aquí en una casita de campo. Puedes trabajar a distancia. Sí, voy y vengo. Ahora me he empezado a clavar bastante o interesar bastante en temas de agricultura y temas de tecnologías así aplicadas. Entonces aquí hago un poco mis experimentos también. Buenísimo. Esta entrevista es sobre un tema que me encanta, el agua. Acá en Finlandia el agua es súper importante. Es el país de los miles de lagos y es así, hay muchísimos por todas partes y es raro que te toque vivir lejos del agua. Como a mí me gusta especialmente el agua, hace mucho que vivo cerca del mar, lo que en Helsinki es bastante fácil porque es un archipiélago. Por ejemplo, el metro que me tomo al trabajo pasa 2 veces sobre el agua y una por abajo. Y algo más que les puedo contar es que en finlandés el nombre de este país es Suomi, y la palabra Suomi viene de suo, que quiere decir pantano, como la tierra de los pantanos. Por eso cuando empezamos hace unos años una empresa con mis amigas, le pusimos Suo & Co, que quiere decir pantano y compañía. Ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Encontré una diseñadora que se dedica a diseñar soluciones para hacer el agua potable más accesible y contribuir a la sustentabilidad en México. Renata Fenton nos cuenta cómo llegó a diseñar en relación al agua. Ella tiene una empresa social que también es una asociación civil, se llama Isla Urbana, y es un proyecto dedicado a contribuir a la sustentabilidad en México a través de la captación de lluvia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Sí, claro. Mi nombre es Renata Fenton, soy diseñadora industrial y soy cofundadora y directora de diseño en un proyecto que se llama Isla Urbana, aquí en la Ciudad de México, donde tenemos nuestras oficinas. Llevo trabajando en temas de agua y de desarrollo social por ya más de 12 años. ¿Y cómo empezó todo? Pues yo crecí básicamente rodeada de construcciones, mi papá es arquitecto, siempre como que me interesó muchísimo el tema de los materiales, el tema de cómo se construyen las cosas, el tema de cómo hacer cosas con las manos, siempre fue como muy activa en ese respecto. Y cuando fui a la universidad, ya por ahí del 2004, para la carrera de diseño industrial en Estados Unidos, en una escuela que se llama Rhode Island School of Design. Y ahí pues empecé a hacer proyectos bastante básicos de diseño industrial, desarrollar lavadoras y ese tipo de cosas. Pero también en el proceso, como me percaté de la otra parte de diseño aplicado, el diseño de la sustentabilidad, el diseño de desarrollo más integral, ¿no? Y de propuestas que pueden aportar desde el diseño a un mejor futuro o algún beneficio, y como que me clavé mucho en ese tema, ya no había como vuelta atrás. En la carrera conocí a quien es ahora uno de mis compañeros en el trabajo, el cofundador, se llama Enrique Lomnitz, y ahí empezamos a investigar temas específicamente sobre desarrollo informal y de autoconstrucción en México. Llevábamos un tiempo afuera en Estados Unidos y de alguna manera eso nos permitió ver hacia atrás, ver de dónde veníamos, tratar de regresar hacia México, ver los positivos y también regresar a investigar más temáticas y problemáticas en México, y entendiendo un poco más de este como sector informal dentro de la Ciudad de México, pues tuvimos la oportunidad de conocer a varias personas
pues que habían básicamente empezado de cero su casa sin cero recursos, y eso fue como una gran inspiración del potencial humano que hay pues para superarse a sí mismo, ¿no? Construir sus propias vidas y hacerlo de la manera que les es más apropiado a ellos. Y en esos como andares y esas investigaciones y esas pláticas con diferentes personas en comunidades, pues salió muy rápidamente el tema del agua. El agua en México pues ha sido pues una problemática que ya lleva muchos años, pero que cada vez se agrava. La Ciudad de México es la tercera ciudad con mayor crisis hídrica y estrés hídrico del mundo. Entonces, estamos hablando que más de 200,000 personas viven con total escasez de agua, sin acceso a agua de buena calidad o de forma abundante. ¿Eso quiere decir estrés hídrico? ¿Esto de que hay escasez de agua? Sí, exacto. Que hay una cierta tensión, que hay más consumo de lo que hay, y también que en ciertas zonas de la ciudad pues tienen o muy mala calidad de agua o simplemente no llega. Estamos dependiendo de las zonas de la ciudad, puede variar. Pero eso es algo que históricamente ha venido sucediendo en la Ciudad de México. Y si pensamos en el pasado de la Ciudad de México, pues literalmente la Ciudad de México era una serie de lagos antes de la colonia. Era como una Venecia, la Ciudad de México. Era un gran lago donde existían una relación un poco más cercana con la naturaleza y con los ciclos hídricos. Y pues poco a poco con ingenierías hemos ido pues vaciando ese lago, mandando las aguas muy lejos de la Ciudad de México hacia la zona de Hidalgo, y eso ha ido agravando también en la problemática de agua. Tenemos crisis en el sistema ya que este es muy ineficiente, el 40% del agua se pierde en fugas, y por otra parte un gran porcentaje de la población solo accesa el agua a través de pipas. Entonces, pues hablando de contaminación, hablando de retos de eficiencia, etcétera. Entonces, pues nosotros pensando en ese tema, salió y surgió este concepto de utilizar la lluvia, porque en la Ciudad de México es un recurso abundante. Cada temporada de lluvias la ciudad se inunda por completo. Digamos que ese antiguo lago quiere regresar, ¿no? A la ciudad. Sí, ¿hay Entonces, como un momento de lluvias en México? sí, hay una temporada de lluvias, que es alrededor de 6 meses al año. Ojo. Entonces, básicamente durante todo ese tiempo la ciudad se inunda otra vez porque ese lago quiere retornar. Entonces, utilizando pues ese mismo concepto de pensar del diseño y de la creatividad, un poco inspirados en esta investigación en sectores informales, pues propusimos desarrollar sistemas de captación, en particular para estas comunidades, que son comunidades periurbanas de la Ciudad de México, y desarrollar tecnologías que de alguna manera, como una semilla, pudieran ir creciendo también con las capacidades pues, de estas comunidades, así como crecen las comunidades orgánicamente, digamos, también pueden crecer estas semillas de captación pluvial. ¿Y a qué Funcionan te referís como semillas de captación pluvial? ¿Son semillas de verdad o son como cacharros y no, recipientes donde se colecta la lluvia? o sea, es un concepto. Digamos que podemos utilizar un sistema de captación para captar agua sobre un techo, canalizarlo, procesarlo y utilizarlo en esa misma casa. Digamos que es una idea que se planta en la conciencia colectiva y que esta va creciendo de tal manera que es utilizar una ecotecnología como una herramienta para el cambio socioambiental. De alguna manera nace en respuesta a esta crisis que existe en la Ciudad de México, pero también pues se inspira de la energía que emanan estas comunidades periurbanas. Y pues por eso me refiero a ellos como una semilla, porque potencialmente un sistema de captación puede tener unas ciertas funcionalidades, pero también te acerca a estos ciclos naturales. De alguna manera esta idea de captar agua de lluvia
nos acerca al entendimiento del agua y del manejo del agua de forma activa. Y eso puede tener un gran beneficio a largo plazo para la ciudad y también pues para otras ciudades potencialmente, pensamos nosotros. Y ustedes siempre están como trabajando para como ciudadanos particulares que son los que pueden instalar estos sistemas, o son más para organizaciones? Nosotros, Isla Urbana es tanto una asociación civil como también una pequeña empresa social. Entonces, desde la asociación civil estamos bajando fondos y consiguiendo recursos para instalar sistemas en comunidades con mucha escasez, que pueden ser sistemas en zonas urbanas, pero también estamos trabajando en zonas rurales. Y mucho del enfoque de la asociación civil ha sido también trabajar cercanamente con las comunidades, entender y crecer una empatía entre las comunidades y el proyecto y este tipo de concientización en el manejo del agua. Y también está la empresa social, que ha sido ofrecer este tipo de tecnologías también el sector que puede pagarlo. De alguna manera, todos somos parte del problema y todos potencialmente podemos ser parte de la solución. Entonces, siempre hemos contemplado estos dos aspectos. Muchos de los consumos altos en la ciudad, además de que tenemos este tema de la crisis, pues sucede en sectores con mayores recursos. Entonces, eso es algo que nosotros hemos ido como desarrollando, tratar de cubrir todos los sectores. Por eso le llamamos, uno de nuestros slogans es lluvia para todos. Y esta dupla de asociación civil y una empresa social, ¿cómo funciona? ¿Son el mismo equipo? ¿Trabajan las dos organizaciones? Hay ciertas personas del equipo que trabajan más en una que en la otra. Por ejemplo, el grupo de trabajo comunitario es mucho más enfocado en el aspecto de la asociación civil. Pero, por ejemplo, el departamento de diseño que dirijo yo o el departamento de comunicación, pues estamos trabajando en ambos lugares al mismo tiempo. Depende mucho del tipo de proyecto. Y a veces es también conceptual, o sea, generalmente la empresa pues tiene el poder de instalación, tiene todo pues las bodegas, etcétera, los vehículos, etcétera, todo lo que necesitamos para hacer instalaciones masivas en la ciudad. Pero la asociación civil pues tiene todo ese contacto directo con las comunidades. O sea que ustedes, parte de lo que hacen es desarrollar un producto y parte de lo que hacen también es dar un servicio, ¿cierto? Cierto. Diseñamos estos sistemas de captación aplicados a una arquitectura particular dentro del contexto mexicano. Ha sido un proceso evolutivo de alguna manera porque los sistemas de captación, el primer sistema de captación que instalamos en el 2009, que fue cuando se funda el proyecto, pues básicamente ese sistema dejaba mucho que desear. Entonces ha sido pues un proceso de ir mejorando la tecnología conforme hemos tenido más y más experiencia de estos sistemas de captación aplicados y también conforme se han ido uniendo también más personas especialistas con distintos talentos y pues eso ha informado también el proceso. Por otra parte, no es nada más una tecnología. Nosotros desarrollamos procesos y metodologías de implementación de estos sistemas de captación en las comunidades de distintas maneras, desde juntas comunitarias, temas de seguimiento, capacitación, muchas cosas que para nosotros ha sido más allá de la tecnología. Lo importante para nosotros es la adopción de estos sistemas de captación y que de alguna manera estos sistemas de captación puedan darle el servicio a las familias de forma adecuada y la única manera de hacer eso es que lo sepan mantener y lo sepan usar de forma adecuada. Y yo, por ejemplo, pongo eso en mi casa y después ustedes ofrecen un servicio de mantenimiento o se supone que tengo que aprender a mantenerlo yo. No, nosotros
Las metodologías básicamente son para poder aprender a hacerlo uno mismo. Cada uno de los sistemas de captación se instalan en menos de 4 horas, pero también requiere ese proceso anterior, que es entender la tecnología para qué es, concientizarnos del manejo de agua y por otra parte también entender cómo funciona, cómo repararlo y cómo mantenerlo de la mejor manera para que pueda uno usar la herramienta y ser independiente, ¿no? Nosotros obviamente estamos en contacto con las familias y les podemos dar cualquier tipo de apoyo, pero básicamente la intención es de que cada uno de estos sistemas sean independientes y que los puedan mantener las familias en las que las tienen, ¿no? Ahora, vos hablaste de esto de la concientización del consumo de agua. Eso es algo que es parte parte de cómo se implementa este concepto en las casas, ¿cierto? Pero de alguna manera después lo evalúan, cuánto la gente está como más consciente después de instalar estas semillas en su casa. Sí, como había mencionado antes, hay como este acercamiento, digamos, con el recurso. La gente en general tendemos a pensar que el agua es un abstracto, ¿no? Que abrimos la llave y agua sale, pero no sabemos de dónde viene ni sabemos a dónde va. Entonces, mucho de esto también, de este trabajo, ha sido pues entender y visualizar y visibilizar esos procesos de cómo el agua llega a tu casa y la captación de lluvia es algo muy tangible, es algo que puedes ver, que captas sobre tu mismo techo, que de alguna manera te empiezas a clavar en la tecnología, empiezas a decir, oye, yo tengo mis propios filtros, yo puedo controlar la calidad de agua, y de alguna manera esas cosas cambian la relación de cada persona con el recurso. Entonces, el proceso de concientizar es más bien ser una parte activa en el manejo del agua de la ciudad y de alguna manera responsabilizarnos por cuánto estamos consumiendo. Estamos hablando que en la Ciudad de México estamos en promedio consumiendo 300 litros por persona por día, que es más que muchas ciudades desarrolladas en el mundo. Y en ciertos sectores de la población están consumiendo más de 800 litros por persona, cuando muchas de las comunidades con las que trabajamos tienen acceso a menos de 50 litros. Entonces también es son polos opuestos, ¿no? Y es una experiencia muy distinta. Entonces, es concientizar sobre el mantenimiento y sobre la captación de lluvia en general, pero especialmente en los sectores donde más consumo hay, pues es temas de concientizar en el ahorro de agua y qué cosas activamente podemos hacer como ciudadanos de la ciudad para consumir menos. Y no tiene que ser un cambio tan abrupto de vida ni de lifestyle. Estamos hablando de que aplicar ciertas tecnologías, ser más responsable en temas de riego, usar algunos dispositivos de ahorro para hogar donde puedes ahorrar hasta el 50% de los consumos de la casa. De alguna manera apropiarnos y utilizar las tecnologías existentes para poder proponer y tener pues una ciudad más sustentable a largo plazo. Decime, una cosa que a mí se me ocurre es que esto tendría que ser algo que a las autoridades les tendría que beneficiar. O sea, me imagino que sería buenísimo que, por ejemplo, la Ciudad de México comprara dispositivos y se los diera a la gente, porque lo que estás haciendo es que ahorren en agua y les estás haciendo que se concienticen en lo que es el consumo de agua. ¿Pasa esto? Sí. O sea, aparte de lo que ustedes hacen, ¿está financiado por el sector público? Sí, claro. Nosotros cuando empezamos en el 2009, perdón, y empezamos a instalar sistemas de captación, uno de nuestros primeros clientes era la alcaldía de Tlalpan y instalamos 100 sistemas de captación, que fue como el primer gran bache de sistemas que instalamos en la Ciudad de México. Y desde entonces hemos ido creciendo esa relación también con distintos gobiernos locales y hasta ahora, el año pasado, tuvimos un proyecto muy grande, básicamente fondeado por la Secretaría del Medio Ambiente, en el que instalamos 10,000 sistemas de captación en un año.
Estas capacidades, pues obviamente no crecen de la noche a la mañana. Hemos ido pues aprendiendo estas metodologías de implementación en comunidades y de alguna manera pues hemos crecido nuestra capacidad a lo que antes empezamos instalando alrededor de un sistema por semana, a ahora tener la capacidad de hasta 60 sistemas de captación por día. Wow. O sea que son una empresa muy grande en este momento. El año pasado éramos una empresa muy grande, fue cuando sucedió el proyecto, pero tenemos esa capacidad, digamos, de crecer y reducirnos dependiendo también de los proyectos que estamos trabajando. Ok. ¿Cuántos son ahora? Somos alrededor de 60 personas. ¿Y de esos diseñadores cuántos son? Diseño es una palabra muy amplia. Tenemos desde ingenieros, instaladores, arquitectos, geógrafos, antropólogos, biólogos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, contadores. Yo diría que, no sé, un 50%. Wow. Supongo que cuando están pensando en cómo se diseñan esos procesos, también lo piensan como un artefacto de diseño. Claro, sí, o sea, los procesos y metodologías de implementación, pues todos son diseñados y también han ido pues mejorándose con nuestra experiencia. Algunos de mis compañeros que son los que se enfocan en esos ámbitos, tanto el tema de educación como también el de trabajo y acompañamiento comunitario, pues han ido desarrollando estas metodologías de implementación de los sistemas de captación y del trabajo en conjunto también. Muchos de los feedbacks de la comunidad, de los usuarios que están ahorita utilizando los más de 20,000 sistemas de captación que ya hemos instalado en México y en otras zonas rurales también del país, pues todo ese feedback lo utilizamos también para mejorar los sistemas de captación y también las metodologías de implementación. Buenísimo. Es increíble lo que armaron. Muchas gracias. No Pues, puede uno más que sacarse el sombrero y pensar qué maravilla. Entonces es un gran esfuerzo en equipo, la verdad, porque pues los talentos del equipo de distintas disciplinas se han ido como aunando para pues crear el proyecto que es hoy en día. ¿Y cómo empieza esto en una comunidad? ¿Cómo sería como el primer pasito? En general, ¿es la comunidad la que se acerca porque le interesa hacer este sistema, instalar estos sistemas? ¿O muchas veces ustedes tienen financiación para colocarlo en una comunidad? ¿Cómo empieza la relación con una comunidad? Pues hay tres maneras. La primera es que la misma comunidad se acerca a nosotros, tienen una intención y están muy organizados y tienen pues toda la intención de instalar sistemas de captación en su comunidad. También tienden a ser comunidades que sufren de muchísimo estrés hídrico y ven el potencial que tiene la captación de lluvia para, digamos, que cubrir ese tipo de necesidades. El otro tipo de grupos ha sido también apoyos que hemos tenido, ya sistemas fondeados por diferentes fondeadores que pueden ser privados o públicos. Y por otra parte, hay como un sector más flexible donde nosotros hemos estado trabajando, específicamente empezamos a trabajar en el sur de la Ciudad de México, donde tenemos mucho más precedente, digamos, de instalaciones. Y ahí mismo hay familias que nos buscan. Entonces, por esa parte, pues nosotros tenemos listas potenciales de usuarios y en cuanto tenemos fondos flexibles, pues tratamos de trabajar directamente con esas familias que son las que más nos buscan y están interesados en estas tecnologías. Buenísimo. Está buenísimo. No se me ocurre algo más que preguntarte. ¿Hay algo que te hubiera gustado charlar que no te pregunté? Pues yo creo que solo mencionar que el proyecto, así como es, que tiene pues una mayor escala y que ha podido como lograr una cierta cantidad de instalaciones, simplemente quiero como recalcar como la importancia de estas colaboraciones que hemos tenido a lo largo del tiempo pues con las comunidades con las que estamos trabajando.
y la inspiración que también viene de eso. Creo que la conversación es donde han nacido muchos de la creatividad del proyecto de Isla Urbana, pues solo existe y solo puede ser gracias a los usuarios de los sistemas de captación. Conforme esto pueda como responder a esas necesidades de los usuarios de los sistemas de captación de mejor manera, pues yo tengo la certeza de que el proyecto seguirá creciendo y pues trataremos de mantener esa flexibilidad, digamos, de si cambia dirección o cambia rumbo. Nuestra misión siempre ha sido tratar de responder a esta necesidad urgente de manejar de mejor manera el agua de forma responsable. Y la realidad es que no es tan obvio escalar un sistema en colaboración con diferentes comunidades, ¿no? Porque uno pensaría que como cada comunidad necesita cosas diferentes y la escalada no es fácil. No, para nada. Esta idea de que tenga que tener cierta resolución los sistemas de captación no es lo mismo un sistema de captación en una zona urbana que un sistema de captación en una zona rural, ni para cierta comunidad indígena, ni para otra comunidad periurbana en la Ciudad de México. Son sistemas que van de alguna manera, tienen ciertos cambios y se van diseñando también respuesta a ese contexto en particular. Entonces, pues ha sido pues una gran aventura este proyecto y de alguna manera creo que lo más emocionante también es esta idea de que los sistemas de captación pueden ser el comienzo de procesos más integrales de desarrollo y de sustentabilidad hídrica en México. Renata nos trae el tema de concientizar en el ahorro de agua. Y eso no es obvio cuando muchas veces la cuenta de agua es barata y no nos damos cuenta cómo el planeta se va quedando sin agua. Por eso las visualizaciones son buenas. Ellos, por ejemplo, visualizaron cómo el agua llega a la casa. Yo no tengo idea cómo el agua llega a mi casa, pero me encantaría saber. Algunos lugares en el mundo, como India, se están quedando sin agua. Se están vaciando las napas desde donde sale el agua. Y una de las predicciones a nivel mundial es que la escasez de agua se convierta en una de las principales causas de conflictos políticos nacionales en el futuro. El The Water Project, el proyecto Agua, es otro en esta área que vale la pena mirar. Ellos hacen algo muy distinto. Ellos hacen campañas para juntar dinero y financiar soluciones a los problemas del agua potable. En una charla, escuché a los diseñadores de experiencia trabajando para este proyecto. Y es muy interesante cómo plantean las donaciones. En este caso, lo que los diseñadores intentaron es visualizar cómo la plata de los donantes va de verdad a contribuir a los proyectos para hacer el agua potable más accesible. Cómo se pueden financiar proyectos como los de Renata con impacto social y soluciones claras. Sigamos escuchándola. ¿Y todo este sistema también tiene un componente digital? No tiene componente digital. O sea, no existe un app que me permita ver cuánto consumí de agua, por ejemplo. No, estamos desarrollando diferentes tecnologías digitales, pero todavía están muy jóvenes y sin aplicación. Hay una que se está desarrollando para un programa que tenemos que se llama Escuelas de Lluvia, instalando sistemas de captación en escuelas públicas en México, y también tiene todo un componente educativo de acompañamiento que crea un comité dentro de la escuela que son estudiantes, maestros y padres de familia, en la que ese comité es el encargado también de darle el mantenimiento y darle el seguimiento a los sistemas de captación, al mismo tiempo que socializar el sistema de captación con el resto de la comunidad de esa escuela. Entonces, la aplicación de alguna manera responde a que hay una necesidad de poder visualizar el potencial de captación y también, pues, dar algunas otras informaciones alrededor de temáticas de agua en la Ciudad de México.
Una pregunta, supongo que cuando empezaron a hacer esto, hicieron un poco de investigación si alguno otro en algún otro lugar del mundo tenía sistemas parecidos, ¿cierto? ¿Existen cosas? Sí, Sí. digamos que nosotros cuando empezamos, del precedente que estamos checando era en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en Australia también existe un programa muy grande de captación pluvial. Hay un proyecto en Brasil también de 1 millón de cisternas en el que instalaron específicamente sistemas de captación en zonas rurales, pero esta aplicación a esta escala en una ciudad eh, es, es nuevo. Perfecto. Por eso ganaron tantos premios, ¿no? Miré la página de ustedes y es impresionante la cantidad de premios. Ay, pues muchas gracias. Pues no sé por qué es eso, pero nos sentimos muy honrados de recibirlos. ¿Y cómo ves que esto evoluciona en el futuro? ¿Qué te dan ganas de que pase? Pues yo, yo me imagino, o sea, nosotros hemos estado muy enfocados en la tecnología de captación pluvial. Como sabes, pues el tema del manejo sustentable del agua no es nada más un componente, o sea, como la captación pluvial, eso puede cubrir un cierto porcentaje de la necesidad. Entonces yo creo que a largo plazo, pues vamos a ir ampliando más las tecnologías y también desarrollando proyectos más integrales que consideren otros temas de sustentabilidad hídrica en la ciudad, saneamiento, que es algo, por ejemplo, muy obvio, que es muy necesario, y también esta idea de crear el laboratorio urbano en el que podamos como seguir piloteando nuevas tecnologías, seguir probando nuevas ecotecnologías en zonas urbanas en particular. Creo que es muy emocionante y creo que tiene un gran potencial. Nosotros tenemos una cercana comunicación con comunidades, de tal manera que nos permite también implementar este tipo de tecnologías en colaboración con ellos y diseñarlo en conjunto con ellos y de alguna manera poder estarlos probando y monitoreando y mejorando con el tiempo. Entonces creo que esa integralidad se puede desarrollar a largo plazo en colaboración con las comunidades con las que estamos ya trabajando. Una pregunta, cuando vos hablas de laboratorio, ¿te referís al laboratorio de la Ciudad de México o a qué te referís? Me refiero a que nosotros cuando empezamos el primer sistema lo piloteamos en una comunidad, de tal manera que la ciudad de alguna manera te sirve como laboratorio. Podemos instalar una tecnología que igual no está completamente resuelta, pero que se va resolviendo en colaboración con la familia que tiene esa ecotecnología y colaboración con la gente de Isla Urbana y los técnicos de Isla Urbana. Entonces yo siempre he visto a la ciudad como un laboratorio en el sentido de que pues ninguna tecnología es para siempre y todo puede evolucionar y puede mejorar y por eso lo veo así como un laboratorio. Decime, Renata, ¿y qué te inspira? ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando que te inspira? Pues me inspira mucho trabajar con las manos, hacer cosas con las manos. En general, es el tinkering, también me inspira mucho, me encanta YouTube, me encantan los videos de YouTube y de desarrollo de diferentes tipos de tecnologías DIY. Hay una escritora investigadora que trabaja con muchos temas tabú, que me encanta, que se llama Mary Roach, que tiene muchos temas, en especial temas libros sobre el sexo, libros sobre la muerte, diferentes cuestiones de investigación. Y también tiene un gran sentido del humor, lo cual me encanta. Puedo leer sus libros infinitamente. ¿Pero escribe ficción o no ficción? Es no ficción, es Ok. investigación, básicamente, reportajes sobre estos diferentes temas. Entonces me fascina cómo escribe y también la ligereza con la que describe ciertos temas que pueden ser muy pesados. Ha sido algo que para mí en mi trabajo siempre me ha interesado el tema de sustentabilidad y también la sustentabilidad aplicada, ¿no? Pero estos temas como oscuros, el tema de la informalidad, el tema de la autoconstrucción, pues todos estos temas
Hay otro libro que se llama Shadow Cities de Robert Newirth, que me gusta mucho, Ciudades Sombra, que también habla sobre la autoconstrucción y crear cómo crean estas redes sociales en comunidades periurbanas de las ciudades. Bill Mollison, que también tiene un manual de permacultura, que es básicamente agricultura permanente. Me gusta muchísimo también el libro porque habla sobre estas redes que puede uno diseñar, en particular aplicado a la agricultura, y cómo estos componentes en sí pueden ir creciendo de mayor el input y también el tema de sustentabilidad a través de este tipo de diseño de agricultura que propone este australiano. Y una pregunta te quiero hacer, que le preguntamos a nuestros escuchas qué les gustaría preguntarle a nuestros entrevistados. Y uno de ellos propone que te preguntemos, ¿qué le aconsejarías a la persona que fuiste en la adolescencia? Tranquilízate. ¿Qué le preguntaría? Pues yo sí recomendaría que no pierdas tu sentido de curiosidad. Hay muchísimo todavía por hacer, pero tampoco te emociones demasiado. Y de alguna manera también es una buena pregunta. La pregunta la hizo Tony Riaki. Pues muchas gracias a Tony. O sea, a vos misma en la adolescencia, sí. no a otro en la adolescencia. Sí, a mí. Para mí eso lo hace más interesante. Exacto, por eso digo, pues sí, yo diría que si tienes todavía muchísimo que aprender y seguirás aprendiendo, siempre mantén la curiosidad, sé flexible, sé abierta, toma las cosas más ligeramente porque era demasiado clavada a esa edad también. Y ¿qué quiere decir que eras demasiado clavada? Eso es un mexicanismo. Es un mexicanismo. O sea, me agarraba mucho de las cosas y algo que trato de hacer menos ahora. Y trata de ser más ligera, porque la vida puede ser compleja y no requieres invertir ese tipo de energías en eso. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, a ti, Mariana, gracias por la invitación y saludos a todos los escuchas. Esta charla va a ser parte de la lista de diseño sostenible porque hablamos de sostenibilidad ambiental. Será parte de la lista Diseño y México, porque el caso sucede en México, obviamente, y también de la lista Colectivos y Cooperativas de Diseño, porque Isla Urbana es una asociación civil. Esta charla me encantó, porque Isla Urbana tiene muchos modelos de soluciones diferentes y los va aplicando dependiendo del contexto. Pero Renata aclara que estos modelos se fueron diseñando en colaboración con la comunidad. Es un ejemplo hermoso de codiseño, cuando hay un diálogo y se construyen soluciones que pueden ser buenas para diferentes comunidades en diferentes contextos. Muchos hacemos codiseño e intentamos diseñar incluyendo al otro lo más posible. Pero lo que nos contó hoy Renata es un proyecto muy genial porque ya está implementado, tiene un impacto social importante y ellos lo siguen desarrollando todo el tiempo. Cuando alguien como Renata habla de la ciudad como laboratorio, no está pensando en un laboratorio más de innovación en una torre de marfil para tratar de innovar dentro de una organización, sino que realmente puede experimentar e implementar soluciones en concreto, experimentar con las comunidades partiendo de las necesidades esenciales, como el derecho al agua. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Para el Bien Común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.